No se mueva. La voz retumbó en el pasillo del hospital, haciendo que todos los presentes se giraran. Entre el eco de tacones y el pitido de máquinas, Camila, vestida con el uniforme azul de limpieza, quedó inmóvil con un carrito de trapeador frente a ella. Un agente del FBI avanzaba decidido, flanqueado por dos más. ¿Qué pasa?, preguntó, retrocediendo un paso. Sin responder, el agente le arrancó la credencial de empleado del cuello y la sostuvo a la luz. «Esta identificación es falsa», sentenció, mientras la gente del pasillo, pacientes y enfermeras, comenzaba a murmurar. Camila negó con la cabeza, pero otro agente ya revisaba su carrito de limpieza. Entre botellas y guantes encontró una pequeña caja metálica cerrada con candado. «¿Qué hay aquí dentro?», preguntó con frialdad. «Es mía», susurró ella, apretando las manos. Un golpe seco con una herramienta abrió el candado. Dentro, un papel doblado en 4, amarillento por el tiempo. El agente lo desplegó. Símbolos, números y una palabra escrita en mayúsculas. El silencio en el pasillo se volvió insoportable. Una enfermera dejó caer una bandeja. El ruido metálico rebotó contra las paredes. «Explíqueme este código», ordenó el agente. Camila tragó saliva, sintiendo que todo el hospital la observaba. Sabía que si decía lo que significaba, no solo pondría en riesgo su vida, sino también la de alguien más. «No puedo», respondió con voz quebrada. Las esposas se cerraron en sus muñecas mientras la gente grababa con sus celulares. Nadie en ese pasillo imaginaba que la mujer que limpiaba el piso acababa de activar una cadena de eventos que pondría al FBI en jaque. Camila no siempre había vivido en Estados Unidos. Creció en un pequeño pueblo de Chihuahua, donde el viento arrastraba olor a tierra y a café recién tostado. Era la mayor de 3 hermanas, la que siempre cuidaba de todos, incluso antes de que su madre se enfermara. Cuando su madre fue diagnosticada con una enfermedad que requería un tratamiento costoso e imposible de pagar en México, Camila tomó la decisión que cambiaría su vida: cruzar la frontera. Lo hizo sin papeles, con el miedo metido en la piel, dejando atrás su hogar y las manos de su madre que la bendijeron en silencio. En Texas encontró trabajo limpiando oficinas y después en el hospital, donde pasaba desapercibida entre cubetas y trapeadores. Para ella, ese uniforme azul no era solo ropa de trabajo, era una capa de invisibilidad que le permitía mandar dinero a casa sin levantar sospechas. Pero había algo que muy pocos sabían. Ese pequeño papel amarillento con símbolos y números no era un recuerdo cualquiera. Lo había recibido años atrás, escondido en el doble fondo de una carta que le envió su tío, un hombre del que apenas hablaban en la familia. Él había trabajado en algo grande antes de desaparecer misteriosamente. Camila nunca entendió del todo el significado del código, pero guardarlo era un acto de lealtad. «Algún día sabrás qué hacer con esto», le dijo su tío en aquella carta. Desde entonces, lo mantenía oculto en la caja metálica, como un amuleto extraño que nadie debía encontrar. Para ella, lo más importante no era el papel, sino su hijo de 6 años, Santiago. Él era la razón por la que soportaba turnos dobles, soledad y miedo constante a ser descubierta. Nunca imaginó que ese miedo llegaría vestido de traje y con las siglas FBI grabadas en el pecho. El cuarto donde la habían encerrado estaba iluminado con una luz blanca y fría, que hacía que cualquier mentira pareciera más evidente. Camila permanecía sentada, con las manos esposadas sobre la mesa metálica. Un espejo de doble vista ocupaba la pared frente a ella. Sabía que había más ojos observando desde el otro lado. El agente principal, de traje gris, dejó caer el papel amarillento sobre la mesa. «Este código no lo inventó usted. Reconozco la estructura. Lo usan agencias de inteligencia», dijo, mirándola fijamente. Camila evitó sus ojos. «Yo lo encontré», respondió, apenas audible. «¿Dónde?», preguntó otro agente, encendiendo una grabadora. Ella dudó. Decir la verdad implicaba mencionar a su tío y todo lo que él había hecho, cosas que nunca se habían dicho en voz alta ni dentro de la familia. «Si no colabora, señora, la acusaremos de obstrucción y espionaje», intervino el primero, con voz seca. Camila sintió que el aire le faltaba. Espionaje. Esa palabra la atravesó como un cuchillo. En ese momento un teléfono sonó dentro de la sala. Un tercer agente contestó, y tras unos segundos, su expresión cambió. «Tenemos que trasladarla»,
ordenó, guardando el teléfono. ¿A dónde?, preguntó Camila, con un hilo de voz. A un centro de detención federal. Alguien muy importante quiere verla, respondió el agente, recogiendo el papel con cuidado. Camila tragó saliva. En su interior, algo le decía que lo que estaba por pasar no se trataba solo de una investigación. El código que había guardado tantos años había despertado a alguien, y ahora ya no había vuelta atrás. La celda temporal donde la dejaron era pequeña, con paredes grises y una banca de metal que helaba la piel. Camila se sentó, abrazando sus rodillas. El frío no venía solo del aire, era el peso del miedo, de no saber qué pasaría con ella ni con Santiago. Se llevó las manos al rostro, pensó en su hijo, en cómo reaccionaría al no verla al salir de la escuela. Lo imaginó esperando en la banqueta, con su mochila roja y la mirada inquieta, buscando entre la multitud. El corazón le dolió como si lo estrujaran. ¿Y si hablo?, pensó en voz baja, ¿y si decirlo todo me salva? Pero otra voz, más dura, surgió dentro de ella. Si hablas, lo pones en peligro. El recuerdo de su tío apareció como un flash, él inclinándose para susurrarle que el papel nunca debía caer en las manos equivocadas. Confía solo cuando estés segura de quién te escucha. Pero, ¿cómo hacerlo ahora, cuando todos a su alrededor llevaban el mismo uniforme? Un ruido metálico la sacó de sus pensamientos. Alguien pasó frente a su celda, y durante un instante, Camila sintió que ese lugar no era para ella, pero que el sistema la había puesto ahí porque era más fácil culpar a una mujer invisible que buscar a los verdaderos culpables. Con un suspiro profundo, cerró los ojos. En su interior, sabía que debía resistir, pero también que cada minuto de silencio ponía en riesgo su libertad, y quizá su vida entera. En ese silencio, Camila se preguntó algo que quizá tú también te has preguntado alguna vez. ¿Cuánto valen tus palabras cuando pueden cambiar tu vida para siempre? A veces no es solo lo que dices, sino a quién se lo dices. Y hay miradas que no buscan la verdad, solo buscan a quién culpar. ¿Alguna vez te han hecho sentir menos por cómo hablas, por tu acento o por cómo luces? Dinos lo que piensas en los comentarios. Pero si esto te parece injusto, espera a ver lo que pasó después. Camila fue trasladada en una camioneta negra sin ventanas. No sabía si era de día o de noche. Solo sentía el traqueteo del motor y el constante golpeteo de su corazón contra el pecho. Frente a ella, el agente del traje gris revisaba una carpeta gruesa con su nombre en la portada. Aquí dice que trabajas en un hospital, que no tienes antecedentes, leyó con un tono burlón, y sin embargo, llevabas un código que solo un agente encubierto podría reconocer. No soy ningún agente, respondió Camila, firme, aunque sus manos temblaban. Todos dicen lo mismo al principio, replicó él. Cuando la bajaron, se encontró frente a un edificio federal sin letrero, con vidrios polarizados y guardias armados en la entrada. Adentro, la llevaron a una sala más pequeña que la anterior. Esta vez, el aire estaba tan frío que podía ver su propio aliento. Un nuevo interrogador entró, una mujer de cabello recogido y mirada implacable. Colocó el papel sobre la mesa y se inclinó hacia Camila. Te voy a dar una oportunidad de oro. Dime quién te dio esto y quizá puedas volver a ver a tu hijo. Camila apretó la mandíbula. No puedo. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Entonces empezaremos por congelar tu cuenta bancaria y avisar al departamento de inmigración. Camila sintió un golpe en el estómago. Sabía que no tenía cuentas grandes ni propiedades, pero la amenaza de ser deportada y separada de su hijo era una daga directa al corazón. Y lo peor era que el verdadero peligro aún no había empezado. Horas después, Camila fue llevada a otra habitación. Esta no tenía mesa ni sillas, solo una pared con una pantalla encendida que mostraba fotografías, personas desconocidas, lugares que no reconocía y una imagen que le heló la sangre. Era Santiago, su hijo, saliendo de la escuela. No te preocupes, está bien, dijo la agente de cabello recogido, con una voz demasiado calmada. Pero eso puede cambiar si no cooperas. Camila sintió cómo sus piernas flaqueaban. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, con un nudo en la garganta. Queremos el resto del código, respondió la mujer. Sabemos que este papel es solo una parte. Camila pensó rápido. El resto estaba en el mismo cuaderno negro, en páginas que parecían recetas, pero que en realidad escondían mensajes en cada inicial de las palabras.
un truco que su tío le había enseñado cuando ella era apenas una niña. El cuaderno no estaba ahí. Lo habían dejado en el hospital, dentro de su carrito de limpieza, y si alguien lo encontraba, las piezas del rompecabezas quedarían completas. Por primera vez, Camila sintió que podía tener una pequeña ventaja. Ese cuaderno era su única arma, y mientras no lo tuvieran, el juego no estaba perdido. Pero el sistema ya empezaba a incomodarse. Esa mujer que parecía frágil, de repente estaba mirando a los ojos a sus interrogadores con una firmeza que no esperaban. Y lo que no sabían era que Camila ya había decidido que no serían ellos quienes descifraran ese mensaje primero. La noche cayó sobre el edificio federal, pero para Camila no había diferencia. En esa sala sin ventanas, el tiempo se medía en latidos y respiraciones contenidas. Estaba sola, esposada a la mesa, cuando un guardia entró para llevarle un vaso de agua. En el momento en que la cadena de sus manos rozó el borde del vaso, vio algo que nadie más notó. En la parte inferior del plástico había un sello diminuto, el mismo símbolo que su tío había dibujado en el sobre original. Camila lo entendió de inmediato. No era coincidencia. Alguien dentro de ese edificio conocía el código y estaba intentando comunicarse con ella. Cuando la agente de cabello recogido regresó para otro interrogatorio, Camila ya había tomado una decisión. Se inclinó hacia adelante y con voz baja pero firme dijo: «Quiero hablar, pero no con usted». La mujer arqueó una ceja. «No estás en posición de exigir nada. O me llevan con la persona que me envió ese sello, o no diré una sola palabra más». Hubo un silencio tenso. La agente se quedó mirándola, evaluando si era un farol. Camila sabía que si jugaba mal esa carta, la hundirían sin piedad, pero ya no había marcha atrás. En ese instante, se dio cuenta de algo. Callar la había mantenido viva hasta ahora, pero hablar, con la persona correcta, podía cambiarlo todo. Y si tenía que arriesgarse, lo haría, no por ella, sino por Santiago. 2 horas después, la puerta se abrió y un hombre que no llevaba uniforme entró en la sala. Vestía de civil, con una chaqueta de cuero gastada, y traía en la mano el vaso con el sello que Camila había visto antes. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Camila lo observó con cautela. «¿Usted envió el sello?». Él asintió, y con un gesto rápido, ordenó que le quitaran las esposas. «No tienes idea de lo que cargas, pero sé que no eres enemiga. Ese papel es parte de una operación encubierta que fue cancelada hace años». Se acercó y bajó la voz. «Tu tío trabajó conmigo». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces sabe quién soy. Sabe que no tengo nada que ver con esto. Por eso voy a sacarte de aquí», respondió él. El corazón de Camila latía con fuerza. Por primera vez en horas, sintió que podía respirar. Imaginó volver al hospital, recoger a Santiago y dejar todo atrás. Pero esa ilusión duró poco. Justo cuando el hombre se disponía a abrir la puerta, 2 agentes armados irrumpieron en la sala. «Ella no va a ninguna parte», sentenció la agente de cabello recogido, empujándolo hacia atrás. «Esta mujer es un riesgo para la seguridad nacional». Camila fue nuevamente esposada, esta vez con más fuerza. El hombre de la chaqueta intentó protestar, pero un agente lo sacó del lugar. La esperanza se desmoronó en segundos. Camila entendió que estaba en medio de una guerra interna y que ambos bandos podían destruirla. La llevaron a una sala más grande, con una mesa al centro y varias cámaras apuntando hacia ella. La agente de cabello recogido estaba sentada al otro lado, con el papel amarillento en la mano. «Esta es tu última oportunidad. Dinos todo, o te enviaremos directamente a un centro de detención de alta seguridad», amenazó. Camila respiró hondo. Sabía que jugar a la víctima ya no le funcionaría. Tenía que demostrar que no era una pieza débil. «¿Quieren el código?», dijo levantando la mirada. «Yo se los puedo dar completo». La agente sonrió, creyendo haber ganado. «Empieza». Camila inclinó la cabeza y con una calma calculada, comenzó a recitar una serie de números y palabras que no aparecían en el papel. Mientras lo hacía, las pantallas en la sala se encendieron mostrando imágenes, mapas, nombres y coordenadas. El sistema del FBI había reconocido el código como una clave maestra para acceder a un archivo clasificado. Los técnicos corrieron a las computadoras, alarmados. «¿Cómo tiene acceso a esto?», preguntó uno, con la voz temblorosa. Camila clavó la mirada en la agente.
porque no soy la mujer que ustedes pensaban. De su bolsillo interior, sacó algo que nadie esperaba, una credencial desgastada con el sello de una división de inteligencia ya desaparecida, y su fotografía, tomada años atrás. Yo también fui entrenada para guardar secretos, y ustedes acaban de obligarme a usarlos. El silencio fue absoluto. Por primera vez, la gente parecía perder el control. Las cámaras seguían grabando, y Camila sabía que cada segundo que pasaba, esa revelación estaba quedando registrada, y no podrían borrarla tan fácil. No fue el papel, no fue el código. Fue que por primera vez en mucho tiempo, alguien los obligó a escuchar la verdad. A veces el poder no está en gritar más fuerte, sino en tener las pruebas que nadie se atreve a mostrar. ¿Tú qué habrías hecho si fueras Camila? ¿Te habrías callado? ¿O habrías arriesgado todo para decirlo? Queremos leer tu respuesta en los comentarios. Pero lo que pasó después dejó a todo el FBI en silencio. La puerta de la sala se abrió de golpe y entraron dos hombres con insignias doradas que ninguno de los presentes reconoció al instante. Sus trajes oscuros y su caminar firme imponían respeto. «Esta reunión ha terminado», dijo uno de ellos, mostrando una orden oficial. «Por protocolo, la detenida queda bajo nuestra custodia inmediata». La gente de cabello recogido se levantó indignada. «No pueden simplemente...» «Podemos», interrumpió el hombre, mirando de reojo a las cámaras. «Y por cierto, todo lo que ha ocurrido aquí ya está en manos de asuntos internos». Los murmullos comenzaron entre los técnicos y guardias. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos, grabando el momento. Camila, aún sentada, observó cómo el hombre de la chaqueta de cuero, el que antes intentó ayudarla, entraba detrás de ellos, con una sonrisa discreta. «Te lo dije, no estaba sola», susurró al pasar junto a ella. En ese instante, una pantalla de la sala mostró imágenes de los interrogatorios, junto con extractos del código y la credencial que Camila había revelado. Los videos estaban transmitiéndose en tiempo real a una audiencia que, fuera de ese edificio, ya empezaba a reaccionar. Algunos agentes bajaron la mirada, otros simplemente cruzaron los brazos, como admitiendo en silencio que habían ido demasiado lejos. Por primera vez, la balanza comenzaba a inclinarse a favor de Camila. Mientras Camila salía escoltada por los hombres de insignia dorada, los pasillos del edificio federal estaban llenos de murmullos y miradas fijas. Algunos empleados se asomaban por las puertas, otros levantaban discretamente sus teléfonos para grabar. En la entrada principal, un grupo de personas esperaba, periodistas, curiosos y familiares de otros detenidos. Al verla, un silencio breve se apoderó del lugar, seguido de un murmullo creciente que terminó en aplausos. Camila buscó entre la multitud y vio a Santiago, de pie junto a una trabajadora social. El niño soltó su mochila roja y corrió hacia ella. Se abrazaron con tanta fuerza que parecía que querían detener el tiempo. En la mano libre Camila sostenía el cuaderno negro. No sabía cómo, pero alguien lo había recuperado del hospital y lo había colocado sobre una mesa en la entrada para que ella lo tomara. Ese objeto que durante años había sido solo un misterio, ahora era la prueba de que había algo más grande detrás de todo. Los aplausos crecieron, acompañados de cámaras y flashes. Incluso algunos agentes del propio edificio, que antes habían sido testigos de su arresto, se quedaron de pie observando en silencio, como aceptando que habían sido parte de una injusticia. Ese momento no era solo suyo. Era una señal para cualquiera que hubiera sentido que el sistema lo aplastaba. A veces, incluso los invisibles podían ganar. 3 días después, Camila se encontraba en una sala de conferencias, no como detenida, sino como invitada. Frente a ella, un grupo de altos mandos federales y representantes del hospital escuchaban en silencio. Un portavoz del gobierno tomó la palabra. «En nombre de esta institución, reconocemos que la señora Camila Méndez fue detenida de manera indebida y que durante el proceso se violaron sus derechos básicos. La agente de cabello recogido no estaba presente. Había sido retirada de su cargo mientras se investigaban sus métodos. Señora Méndez», continuó el portavoz, «queremos ofrecerle una disculpa pública y asegurar que recibirá el apoyo legal y económico para reparar los daños ocasionados». Camila no sonrió, pero asintió con calma. No buscaba gloria ni venganza, solo justicia y la certeza de que su hijo estaría a salvo. Al final de la reunión, uno de los hombres de insignia dorada se acercó. «Su tío estaría orgulloso»,
No todos tienen el valor de hacer lo que usted hizo, le dijo, entregándole una copia del cuaderno escaneado, ya protegido como evidencia oficial. Ella lo tomó con cuidado. Ese cuaderno había sido un peso, un riesgo y un misterio, y ahora era la razón por la que había recuperado su libertad. Mientras salía del edificio con Santiago de la mano, entendió algo. No siempre se puede borrar el dolor, pero sí transformar lo que viene después. 6 meses después, el hospital donde Camila trabajaba volvió a abrirle sus puertas, pero no como personal de limpieza. Esta vez, la invitaron a colaborar en un programa comunitario que brindaba orientación legal y emocional a inmigrantes en riesgo. Cada miércoles, en una pequeña sala junto a la cafetería, Camila recibía a familias que llegaban con miedo, documentos incompletos y muchas preguntas. Les enseñaba lo que había aprendido a la fuerza, sus derechos, cómo responder ante una detención, y sobre todo, que su voz tenía valor. El cuaderno negro permanecía sobre su escritorio, no como un objeto de secreto, sino como símbolo de resistencia. Las páginas que antes escondían códigos ahora estaban llenas de nombres y teléfonos de abogados, contactos de ayuda y frases de ánimo para quienes llegaban sin esperanza. Santiago, más grande y orgulloso, a veces se quedaba después de la escuela para ayudar a repartir folletos. Un día, mientras la observaba hablar con un grupo de mujeres recién llegadas, le dijo: «Mamá, yo quiero hacer lo que tú haces cuando sea grande. Ayudar a la gente». Ella sonrió, acariciándole el cabello. Sabía que no había cambiado el país, pero sí había encendido una chispa en muchos corazones. Fuera del hospital, el caso de Camila se había convertido en un ejemplo de cómo una denuncia bien hecha y la presión pública podían frenar abusos. No todos los sistemas cambiaron, pero ahora había más ojos mirando, y más personas dispuestas a alzar la voz. Camila ya no se sentía invisible, se había convertido en un faro para quienes todavía caminaban con miedo. Quizá Camila no cambió el país, pero sí la forma en que muchos empezaron a ver a los suyos. Demostró que incluso una mujer invisible para el sistema puede encender una luz que nadie puede apagar. Porque cuando alguien se atreve a hablar, no solo se defiende a sí mismo, también abre un camino para los que vienen detrás. Si esta historia te tocó, déjanos tu like y compártela. Eso nos ayuda a llegar a más personas e inspirarlas con estas historias de fuerza y justicia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar?